Perfecto, listo, listo. Entonces, hoy vamos a ver las diferencias entre Shmarim, que van a ver que no aparece en la escritura, Hametz y Seor, que sí aparecen en la escritura, y bueno, otros términos. Bueno, y vamos a empezar, toca que leamos rapidito, entonces me voy a apoyar en Raquel, ¿listo? Simplemente por términos de agilidad, de todas maneras pueden anotar las citas bíblicas, no son las únicas, pero pues no vamos a terminar si nos ponemos a leer todas. Hay unos términos en hebreo, hermanos, que se traducen a veces indistintivamente, ¿listo? Vamos a hacer la diferencia y pues para que sepamos más o menos un poquito más de hebreo, ¿listo? Y sepamos también cosas muy profundas acerca del pan en la escritura. El término que se utiliza en la escritura para traducir hametz es levadura, pero no es un término muy, ¿cómo decirlo? No es un término muy adecuado para traducirlo, ¿sí? En realidad, hametz es un pan leudado, ¿sí? Cuando ustedes comen pan, ustedes no dicen que están comiendo levadura. El pan tiene levadura, ¿sí? Pero no están comiendo levadura como tal, están comiendo pan, ¿listo? Y vamos a ir ahorita más adelante a eso. Hametz, como lo ven aquí, una Hei, una Mem y una Sadik, al final, esa tiene otra forma, Sofit, forman la palabra hametz, que quiere decir levadura, leudo o pan leudado. Ahorita vamos a ver la diferencia. ¿Me puedes leer Éxodo 12:34, por favor? Dice, y llevó al pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Exacto, llevaron hametz, llevaron su masa antes de que hiciera hametz, antes de que se leudase. ¿Sí? ¿Éxodo qué, perdón? Éxodo 12:34. Y vamos a ver otro término que también aparece en la escritura, ustedes lo pueden ver en el hebreo, en la interlineal, que es seor. Seor quiere decir levadura, leudo, levadura de cerveza, ¿sí? Que es como tal la levadura, ¿listo? El hongo que se usa para levar los panes y la cerveza, incluso algunas bebidas como el vino. Y vamos a ver en Éxodo 12:15. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. En Éxodo 12:15 aparecen ambos términos, levadura, seor, y leudado, o sea, pan, hametz, ¿sí? El pan que nosotros comemos lo vamos a llamar hametz. Este pan que ustedes ven aquí delicioso, el pan que encontramos en las panaderías normalmente, hametz, ¿listo? El pan que no tiene levadura, ahorita vamos a verlo, pero se va a llamar matzah, ¿listo? Y veamos, la raíz de seor está en esta palabra que se llama shar, que quiere decir quedado, quedó, quedaren, a hincharse, redundante. Sí, es la misma raíz. Y le damos Génesis 7:23. Dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca. Sí, se quedó Noé. Ahí donde dice quedó Noé y los que estaban en el arca es el término shar. O sea, es como guardar o quedarse. No es exactamente guardar porque guardar es shomarim. De todas maneras está, shomer, perdón, está todavía contemplado en un término que vamos a ver. Pero sí tiene que ver con el término de quedarse, ¿sí? De apartar como que ese pedazo se queda ahí. ¿Listo? Ahora vamos a ver Shmarim. ¿Esto por qué lo traje? Porque ustedes cuando vayan a buscar levadura en hebreo, esto es lo que les va a salir en Wikipedia, en hebreo Shmarim. ¿Sí? Eso es levadura como tal. Ustedes van a un zapatoca en Israel, si existen zapatocas en Israel o en un supermercado en Israel, y buscan levadura, van a encontrarla con este término, Shmarim. Y viene también de una raíz de shomer, de guardar. ¿Listo? Y hay otro término muy importante con el que nos familiarizamos y que también lo mencionamos mucho en el Seder de Shabbat y todo,
que es lehem. Pero lehem vamos a ver que no solamente traduce pan, traduce alimento, en general comida, fruta, incluso a veces carne. Lo vamos a ver. Lee Génesis 3:19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu rostro, ¿qué dice? Dice, comerás el pan hasta que vuelvas a Comerás la el pan, tierra. exacto. No solamente el pan, nosotros para comer cualquier cosa tenemos la papa, la yuca, todo eso el Señor lo encerró en ese castigo, el alimento en general. Y ahí dice la palabra, cuando van en el hebreo, dice lejem, que normalmente se traduce como pan, pero es más comida. Veamos Jueces 13:15 al 16 y póngale atención bien a este. Dice, entonces Manoah dijo al ángel de Adonai, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Sigue, 16. Y el ángel de Adonai respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Adonai. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Adonai. Dice, no comeré de tu pan, como así que de tu pan sí le ofreció un cabrito, ¿sí? Ahí vemos que el lejem es traducido como pan, sí, pero es alimento en general. Y también esto va relacionado con que toda comida, normalmente en la antigüedad, incluso en Medio Oriente todavía, se come con pan, ¿sí? Un pan que es especial de esa zona que se hace en sartén, que es, igual también lo vamos a ver, que se llama el naan, ¿sí? Es un pan parecido a un pancake. Si ustedes lo agarran, es parecido. Es que uno conoce como pan árabe, pero no es lo mismo porque el anán, cuando ustedes lo agarran, es como si fuera una sábana, se, se dobla, sí, es muy maleable. Veamos en Juan 6:35 algo muy, muy, muy bacano, muy bonito. Dice, Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yeshua le dijo, ¿cómo? Otra vez. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida y la palabra es lejem, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante en 56-59 qué dice. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió de los cielos, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Que come de este pan, lejem, el que descendió del cielo. Por eso hacemos la oración en la apertura de Shabbat decimos, bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que haces descender el pan de verdad, el que desciende del cielo, al Mesías. Lejem emet, decimos, pan de verdad. Y ven que aquí dice, indistintivamente también Yeshua usa el término carne, él dice, el que no come mi carne, y luego dice, mi carne es un pan, ¿sí? Es alimento, es alimento para nuestro organismo, para nuestro espíritu, para nuestra vida, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso nada más de estos tres términos que hemos visto. No nos vamos a poner a ir hasta, digamos, las raíces más profundas. Entonces, si quieren anotar el término shar, pues está bien, pero importante que se queden con hametz, que es pan leudado, ¿sí? Lo puse aquí como levadura porque así lo traducen, pero una traducción más acertada es pan leudado. Seor sí es levadura, ¿listo? Y ahí está en Éxodo 12:15. Marim, pues tampoco es necesario que se lo aprendan, es simplemente un dato curioso. Y lejem, que es pan, alimento, harina, torta, comida. Sobre todo quedémonos con el término alimento, ¿listo? No sé por qué está devolviéndose. Vamos a ver qué es la levadura, ¿sí? Básicamente, pues la levadura es un hongo que se utiliza para la fermentación de masas y bebidas, ¿sí? La cerveza también se fermenta con levadura. Desde la antigüedad los egipcios aprendieron a fermentar el pan usando el mismo hongo que usaban para fermentar la cerveza.
eso le daba un sabor más rico al pan, ¿sí? Probablemente el hongo que hoy conocemos como levadura no sea el mismo que manejan los antiguos egipcios. Sí, hoy conocemos, ahí se aisló un hongo llamado Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Que viene ahí el término cerveza, que es la levadura de cerveza. Probablemente no sea el mismo con el que los egipcios fermentaban sus panes. Ellos se dieron cuenta que al agregar la espuma de la cerveza al pan, el pan crecía y sabía más rico. Pasa porque los hongos, porque la levadura es un hongo, se alimentan de los almidones y del azúcar que hay en la harina. ¿Sí? Ellos se alimentan. La harina de trigo tiene almidones, tiene azúcar, tiene proteínas ese hongo se alimenta del azúcar y él libera gas, ¿sí? Y libera también alcoholes. Por eso cuando ustedes comen un pan recién horneado, sabe un poquito como no sé si les ha pasado, como a alcohol. Sí, es difícil eso digamos para paladares muy entrenados, pero sabe un poco a alcohol y eso le da un buen sabor al pan. ¿Listo? Otra cosa es que el pan también crece y se levanta por la acción de la levadura. Ellos como expulsan gases, las levaduras expulsan gases, los hongos expulsan gases, ellos van llenando una red que se hace, como una mallita, que se hace en el pan, gracias a las proteínas que están presentes en el pan. Ese es el gluten. Las proteínas que están en el pan es el gluten. El gluten se llena y por eso queda así como suavecito el pan, ¿sí? Cuando el pan se cocina, todos esos hongos, la levadura se muere, ¿sí? La levadura, cuando ustedes comen pan cocinado, se muere. Por eso cuando también uno está cocinando el pan y tiene la masa cruda, no es recomendable uno comer mucho, a pesar de que sepa rico, porque tiene hongos, ¿listo? ¿Y qué es la levadura bueno, los sabios normal en el judaísmo han concluido, y también pues ahorita estábamos viendo un estudio con Raquel, que a los 18 minutos empieza a fermentar la masa por sí sola. Así ustedes no le agreguen levadura. Por eso es que es importante ver esa diferencia, porque el hametz se puede hacer también sin levadura o sin sebor, ¿sí? El hametz es una harina que cuando entra en contacto con el agua se empieza a fermentar a los 18 minutos. ¿Por qué? Porque en el aire, en la misma harina, cuando se cierne, puede haber caído alguna esporita, alguna semillita de un hongo y empieza a fermentar el pan. Ya se han dado cuenta que a partir de los 18 minutos empieza a hacer hametz el pan, empieza a hacer pan leudado. ¿Listo? Ahora, algo también muy importante es que para hacer matzá, cuando ustedes hacen la masa, eso también lo vamos a ver, les vamos a mandar un video que vamos a hacer. Cuando ustedes hacen la masa, no deben dejar que pase más de 17 minutos, porque se va a empezar a fermentar. ¿Listo? Para el término para la fiesta de Hag Matzot y para la fiesta de Pesa. ¿Listo? Tenemos que hacer, si quieren hacer sus panes o si los quieren comprar. Nosotros les recomendamos que hagan su propia matza. Y es facilísimo. En la Biblia, en algunas ocasiones, esto lo vamos a ver, la levadura simboliza el pecado, ¿sí? A veces. Por eso se prohíbe en algunas ocasiones, cabe aclarar. No quiere decir que cuando estemos comiendo pan es pecado, no. Según el contexto, el Señor la identifica como pecado y vamos a ver que no solamente es pecado para el Señor. Veamos en Mateo 13:3 qué dice. 13:33, perdón. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta ahí. El reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Ven? No siempre representa el pecado. El Señor mismo Yeshua usó una referencia a la levadura como el reino de los cielos, lo comparó, ¿sí? Que hace crecer. Ahora, no sé, porque no hay los manuscritos en hebreo del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, no se encuentran. Entonces,
No se sabe si el Señor Yeshua está usando la palabra Seor o Hametz para esta comparación que está haciendo. ¿Listo? Entonces, puede haber sido tanto Seor como Hametz, que ahorita vamos a ver más diferencias. Mateo 16:6, ¿qué dice? Dice, y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Exacto. Ahí ya él hace la referencia a la levadura de los fariseos y los saduceos como el orgullo, la hipocresía, ¿sí? Representan el pecado. Levítico 7:13. Dice, dice, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura. Tortas con levadura. Ay, perdón. Y ¿No se dice hojaldres sin... con? Al 13. Ok. Bueno, hojaldres sin levadura untados con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de paz de gracias. ¿Cuál leíste primero? El 12. El 12. En el 12 no se permite, dice, que tortas sin levadura, ¿sí? Si se ofrece, ofrecerá sacrificio por acción de gracias, tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldre sin levadura. Pero luego dice que con tortas de pan leudo, o sea, pan con levadura. Pan leudo quiere decir hametz, ¿sí? De acciones de gracias de paz. ¿Listo? Se permite en algunos casos, en otros casos no se permite. Ahorita vamos a ver, pues, en Had Maxot, ahorita después de Pesach, empieza Pesach y luego que termina Pesach empieza Had Maxot, no se nos permite ni Seor ni Hametz. ¿Listo? Levítico 23:17, ¿qué dice? Dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Adonai. Cocidos con levadura. Entonces, hay sacrificios que no se dejaban sacrificar, el Señor no permitía sacrificar o hacer oblación con harina fermentada o harina leudada, con hametz, ni con seor. Y hay otros que sí. Por ejemplo, el que acabamos de leer es Bikurim, el de primicias, y el Levítico 7 vimos el de acción de gracias. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 5:6? Pues es muy importante siempre leer el contexto, ¿sí? No podemos generalizar y decir, bueno, no volvemos a comer levadura porque es pecado, no. Durante la fiesta de Pesach se manda a apartarnos de la levadura y ahorita vamos a ver la razón. Dice 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de hametz, un poco de seor leuda toda la masa. ¿Listo? Vamos a seguir. Hay diferentes métodos de fermentación y aquí está la diferencia, ¿sí? La levadura como tal, que es el hongo, ¿sí? Con el que se fermenta, es el primer método de fermentación que vamos a ver aquí. Simplemente se agrega la levadura a la masa y la levadura empieza a alimentarse del almidón y del azúcar de la masa y empieza a hacer crecer el pan. Ese es el primer tipo de fermento. Hay otro tipo de fermento que es el urmiento, que es el que se hace mucho o se lo solía hacer mucho en el campo y en la antigüedad, porque no era siempre fácil, por ejemplo, guardar esporas. No había manera de transportar a veces esporas de un hongo para fermentar el pan. Entonces, ¿qué se hacía? Se guardaba un poco de la masa de un amasijo para una futura horneada, ¿sí? Es un método más común en la antigüedad y en el campo. Entonces, agarraban, ellos ya tenían su pan, su masita antes de hornearla, sacaban un poco de la masa y la guardaban para que cuando volvieran a hacer pan, echaban ese pedazo de masa y fermentaba el pan. ¿Listo? Y ahora existe algo que se ha puesto muy de moda, de pronto muchos la han escuchado, es la masa madre. Es una masa compuesta de levaduras propias de la harina. Sí, a la harina, por eso les decía, a partir de los 17 minutos, 18 minutos, disculpen, se le empieza a formar hametz, se empieza a hacer hametz, porque la harina propia puede contener algunos trazos de algún hongo, o
el proceso simplemente de fermentación es un proceso de descomposición controlada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dejan una masa por mucho tiempo, ella, y sin ponerle levadura, sin agarrar levadura de las que usamos, por ejemplo, para hacer pan, esa masa va fermentando solita. Entonces, la masa madre se deja fermentar por mucho tiempo y se va alimentando, porque eso se transforma en un organismo vivo, son hongos, ¿sí? Entonces toca echarle a cada rato harina y agua, porque si no los hongos se comen todo lo que hay y queda solamente hongos y se mueren, ¿sí? Entonces toca estar alimentando la masa madre. Por eso hay masas madres, hermanos, no sé si han escuchado que tienen 200, 100 años, que una familia la hereda y con eso es que fermentan el pan en su panadería y toda la vida han tenido su misma masa madre, su misma masa madre. Eso también pasa a veces con las levaduras con las que se fermentan algunos whiskies. Las levaduras con las que fermentan los whiskies en Estados Unidos están custodiadas a veces hasta en bóveda de seguridad, porque cada levadura le da un sabor diferente a los diferentes alimentos. ¿Listo? Entonces, que nos quede claro los tres tipos de fermentación que vamos a ver solamente con respecto al pan, echándole levadura, usando el urmiento, que si no queda claro, hermanos, pues pueden preguntar, y la masa madre, que es otro tipo de prefermento. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué sería cada uno según los términos que hemos visto. La levadura es seor. ¿Listo? Seor, levadura. El urmiento es una masa fermentada, una masa leudada, entonces por lo tanto es hametz. ¿Cómo se pudo haber fermentado esa masa, ese urmiento? Con levadura se pudo haber fermentado, ¿sí? Entonces, el hametz puede contener seor o puede no contener seor. ¿Listo? Como les he dicho, la misma masa, la misma harina fermenta. Y vamos a ver en Mateo 16, 5, 12 algo muy interesante con respecto a eso. Perdón, Mateo, ¿qué? Mateo 16, 5 al 12. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre los 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Exactamente. Los discípulos no entendían siempre, nosotros tendemos a materializar o a razonar todo. En cambio, Yeshua lo espiritualizaba todo, ¿sí? Lo llevaba a un nivel de espíritu, a un nivel más profundo, ¿sí? Por eso, cuando él les dice que se guarden de la levadura de los fariseos, ellos dicen, pero ¿cómo así? ¿Pues porque trajimos el pan? ¿O será porque no le trajimos el pan? Dice, porque no le trajeron. Entonces, no trajimos pan. Dice, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis. El Señor les dice, no se preocupen por ese pan, yo puedo hacer pan, yo soy el pan de vida. Y ellos estaban preocupados porque no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Luego entendieron y dijeron, el Señor se refiere a que nos tenemos que guardar de la hipocresía, de la mala doctrina. ¿Por qué de la mala doctrina? Porque la levadura representa también mala doctrina. Cuando ustedes ponen un poco de levadura, ya lo hemos visto, si ponen un poco de mala doctrina en una congregación con mucha buena doctrina, al final se va a fermentar toda esa masa y se va a contaminar todo de mala doctrina. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y con la hipocresía es igual, y con el orgullo ni se diga. Pesach y Hag Maxot. Entonces,
La prohibición de comer hametz y de comer seor la encontramos en Éxodo 12:15, porfa, lo lees. Pero no es solo la prohibición, porque tenemos que leer muy bien, sino la orden de comer matzá, comer pan sin levadura, pan ácimo, pan que no sea fermentado. Eso quiere decir matzá. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Matzá, ajá. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Entonces, comeréis matzot 7 días. Y luego dice, porque cualquiera que comiere hametz, pan leudado, va a ser cortado del pueblo. ¿Sí? Ahí está como la contraposición de la matzá y el hametz. ¿Por qué? Porque en Éxodo 12:15 el Señor estaba instituyendo el Pesaj. Los hijos de Israel habían salido durante la noche de Pesaj de Egipto, habían huido y ellos no habían alcanzado a fermentar su pan, ¿sí? Lo metieron al horno casi enseguida para poder salir rápido al, al desierto, ¿sí? Poder huir. Ellos no tuvieron tiempo de fermentar su pan. Normalmente, si aquí alguno de ustedes ha hecho pan, se da cuenta que es un proceso de mucho tiempo. Si, por ejemplo, aquí en la casa, cuando hacemos pan los viernes, nos levantamos temprano, si se puede, desde las 8 de la mañana, se empieza a hacer la masa, se deja fermentar, yo la dejo fermentar varias veces para que el pan quede bien suavecito. Si yo no la dejo fermentar varias veces, el pan va a quedar así como agarrado, como duro, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se recomienda para que el pan de Shabbat quede bien suavecito y bien, sí, bien suavecito, bien crecido, pues es que lo dejen fermentar por lo menos unas 6 horas. El pueblo de Israel, cuando el faraón les dice váyanse, ellos no tienen todo ese tiempo para esperar, entonces ellos agarran, hacen la masa y la meten enseguida al horno, ¿sí? Y luego el Señor dice, hace esta referencia y dice que la levadura hace referencia al pecado. Entonces, durante Pesaj no debemos consumir levadura porque, bueno, lo vamos a ver, no me voy a adelantar, porque representa el pecado, ¿sí? Entonces, aquí va a estar el significado y por eso es muy importante que hayamos entendido lo anterior. ¿Qué dice en 1 Corintios 5:6? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? También lo vimos ahorita más atrás, cuando el Señor les decía, bueno, creo que ya lo habíamos visto. En Gálatas 5:9, ¿qué dice? Dice, creo que lo mismo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces ya nos queda claro, un poquito, aunque sea un trazo de levadura, un trazo de hametz, un trazo de urmiento, un trazo de masa madre, va a fermentar toda la masa. Entonces, el apóstol Pablo, ya en 1 Corintios 5:7, le dice, en la carta les dice, limpiaos pues de la vieja levadura, así se traduce. Ustedes lo van a encontrar así en la Reina Valera, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, dice en la Reina Valera, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando leemos que nos debemos limpiar de la vieja masa, y yo les comentaba que normalmente lo que se hacía era guardar un poquito de la horneada anterior para fermentar la nueva horneada. Pablo les dice, no, desháganse de todo eso, espiritualmente hablando también. Les dice, desháganse de todo lo anterior para que sean nueva masa, porque si ustedes guardan cualquier cosita de su pasado, aunque sea una cosa así de chiquita, se les va a fermentar toda la masa, hermanos, y vamos a empezar a tener problemas. El Señor, bueno, el Señor a través de Pablo es muy claro con esto. ¿Y qué dice en Juan 3:3? Dice, respondiendo Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué bonito, ¿no? Nacer de nuevo es nacer de ceros, es nada, nada, no son nada, nada, no se guarda nada del antiguo hombre. Dice que somos nuevas criaturas. Y uno, cuando Yeshua dice eso, un
judío le pregunta que cómo es posible meterse otra vez en el vientre de la mamá y Yeshua le dice, no, es nacer de los cielos. Solamente el Eterno, solamente Dios tiene el poder de rehacernos, hermanos, de hacernos nuevas masas para que no fermentemos, nuevas masas para que ya dejemos el pecado atrás, no traer nada del pasado, hermanos. Ahorita que entremos a Pesaj, entremos limpios. Vamos a verlo también más adelante. Muy importante esto porque el Señor ya fue sacrificado. No hay otro sacrificio, no puede haber otro sacrificio. Ya fue sacrificado por nosotros. Tenemos que dejar el pecado atrás, tenemos que dejar nuestro pasado atrás. El Señor ya hizo la obra. Y eso es lo que tenemos que creer nosotros. El Señor ya nos regeneró, ya no somos los mismos de antes. Ya no tenemos que tener los mismos problemas, hermanos. Tenemos que ir avanzando, santificándonos día a día. ¿Listo? ¿Qué dice en Mateo 26:26? Dice, mientras comían, tomó Yeshua el pan y lo bendijo. ¿Cuál pan? La matzá, porque estaban en Pesaj, ¿sí? Dice, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué habíamos leído antes en Juan? Que decía que el que no come mi carne, ¿cómo decía? Dice, Juan 6:56, el que no come mi carne y bebe mi sangre en mí perdón, el que come mi carne, discúlpeme, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por eso es tan importante, hermanos. Es el Señor el que hace la obra, ¿sí? Dice en Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Dice, esto es mi cuerpo. Ahí no dice, esto representa mi cuerpo. Dice, esto es mi cuerpo. Y cuando levanta la copa dice, esta es mi sangre, pero eso es otro tema, que ya lo habíamos visto también cuando vimos en Sucot del agua y la sangre, que es algo muy bonito. Entonces, hay una advertencia que el apóstol Pablo hace. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan, está hablando del pan de Pesaj, porque están durante el seder de Pesaj, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Que Dios nos libre, hermanos. Tenemos que examinarnos muy bien y por eso hay que sacar todo el hametz que tenemos, toda la levadura, todo el hametz que tenemos en nosotros para no comer la cena, no comer Pesaj indignamente. Dice, porque el que come y bebe indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, es que no es nada más ni nada menos que estamos comiendo el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Lo dice el apóstol Pablo, eso no se lo inventó la Iglesia Católica, lo dice el apóstol Pablo, sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Sí? Entonces, muy importante, hermanos, que entendamos que es el Señor el que nos regenera, el que saca toda esa masa, el que puede hacer una nueva masa de nosotros. Nosotros no podemos, hermanos. Nosotros no podemos subir al cielo y descender por nosotros mismos. Eso lo hizo Yeshua. Yeshua es el que hace la nueva criatura, pues dice, el que no naciere de nuevo, naciere de los cielos. Y tengamos esas esperanzas, hermanos, y perseveremos. Muchas gracias, hermanos. Y pues si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla.